¿Cómo están, hermanos? ¿Muy contentos? ¿Vienen cansados de la boda de ayer? Pues sí, ¿verdad? Bailaron mucho. Nomás se fue el pastor y comenzaron a bailar todos, ¿verdad? No, no es cierto. Yo me vine porque ya no puedo bailar, por eso ya tuve que salirme. Pero, amados hermanos, déjenme decirles que voy a tomar esto como un ejemplo, como una ilustración. Lo que el día de ayer yo pude vislumbrar. Primero, vi la unidad que debe de haber siempre en una congregación. Puedo ver la amistad y el gozo que compartieron con los novios. Pude ver de parte de ustedes la disposición de apoyar en la organización, donde cada uno de ustedes tomaron una responsabilidad. Pude ver que verdaderamente ustedes, cuando se proponen algo, lo hacen y lo hacen bien. Y yo doy gloria a Dios por ello. Y yo quiero el día de hoy tomar esto como una referencia a cosas, esas importantes, pero hay unas más importantes que estas. Y es cuando tú y yo nos organizamos en este mismo sentido de amor, de amistad, de unidad, de compromiso, de planeación, de participar, principalmente cuando tenemos que dar testimonio de este Cristo precioso y maravilloso que ha tocado tu vida y la ha transformado. Cierto, teníamos un amigo en Cristo casándose con otra amiga, pero tenemos un amigo muy especial, Cristo Jesús. Él dice que somos sus amigos. Se acercan días en donde mucha gente va a estar muy sensible a las fiestas de Navidad, celebrando el nacimiento de Jesucristo. Aunque muchos sabemos que la mayoría de la gente en el fondo no entiende qué es esto. Simplemente es una fiesta religiosa para muchos, pero no hay convicción, no hay seguridad de un Salvador, de un Señor, de una salvación. La gente vive en sus costumbres, en su religiosidad, pero no disfruta lo que debe disfrutar en estos días de Navidad, donde tú y yo debemos de disfrutar no solamente que Jesucristo nació hace casi 2000 años, sino que Jesucristo ha nacido en tu corazón hace poco tiempo. Ese Cristo que ha estado obrando en tu vida, cambiando tu vida, transformando tu vida, llenándote de seguridad y de confianza, de paz, llenándote de amor. ¡Qué bendición! Llamarnos hijos de Dios. Pero qué tristeza cuando sabemos lo que somos. En un momento nos volvemos pasivos y nos confundimos con la muchedumbre.
Y nos olvidamos de compartir a Jesucristo. Nos olvidamos de hacer un plan como iglesia para buscar cómo en estos días dar a conocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Nos olvidamos de buscar a Dios en oración, buscando dirección, convicción, y que su amor aumente en nosotros. Amados hermanos, porque si no tenemos amor para el perdido, no estamos en la frecuencia del Señor Jesucristo. Él dijo que vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él dio su vida por los perdidos, por ti, por mí, cuando tú y yo no teníamos a Cristo. Hoy tenemos esperanza. Nos jactamos de que algún día estaremos con Él y es cierto porque Él es fiel a su promesa. Pero algo que habla de nuestras convicciones es cuando nos unimos al plan de trabajo de Dios de ganar a la humanidad para Jesucristo como tú y yo fuimos ganados alguna vez. No podemos estar pasivos. No podemos justificarnos de que pues yo ya no puedo, yo no sé, yo no tengo tiempo, bueno, yo confío, yo lo otro, yo aquello. Todos podemos hacer algo. Solamente una persona que no conoce a Cristo no puede hacer nada, aunque trate de hacerlo. Y nosotros, posiblemente, tampoco hagamos nada. Bueno, sí, la cena y el pavo para comer, pero si ahí no pasa más. Pero lo que yo vi ayer, vi a una iglesia que cuando se propone algo lo logra. Y yo estoy seguro que si ustedes, todos los que participaron, se reúnen para hacer un plan de cómo dar a conocer a Jesucristo, de cómo compartir a la gente en estos días un tema tan importante porque es su salvación. Piensa en ello, hermano. Piensa en un pariente tuyo, un primo, un hermano, un papá, un abuelo, un alguien que si no tiene a Cristo el día de hoy y el día de hoy llega a morir, esa persona bíblicamente dice que no estará nunca, jamás en la gloria, en la presencia del Señor. ¿Te preocupa eso? O que digamos, bueno, pues cada quien que se rasque con sus uñas. No podemos decir eso. Jesús no hizo eso. Jesús dejó su trono de gloria para venir a este mundo y tomó una condición humillante, porque dice que tomó forma de siervo. ¿Sabe lo que significa? Esclavo. Él dijo, yo no vine a servir. O más bien dijo, yo no vine a que me sirvan, sino yo vine a servir. Y murió una muerte, y muerte de cruz, la cosa más humillante, más tremenda, más dolorosa que un ser humano en aquel tiempo pudo haber vivido, y yo creo que hasta el día de hoy. Pero lo hizo porque te ama. Si no lo hubiera hecho, no estaríamos tú y yo aquí hablando de esperanza, pero lo hizo por ti. Y ahora Cristo ya no está, ya ascendió a los cielos, ya fue glorificado, ya fue exaltado hasta lo sumo. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia y reinando en todo este universo que Dios ha creado. Pero si está aquí, no está aquí, pero sí está aquí. Él está a la diestra del Padre,
pero está aquí viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Y mientras el cuerpo de Cristo estuvo en esta tierra hace 2000 años, Él predicó, Él sanó, Él consoló, Él animó, Él hizo milagros, Él mostró que era Dios y mostró el amor de Dios por la humanidad, al dar su vida en sacrificio por ti y por mí. Ese es el Cristo en el cual tú y yo hemos creído. Está bien convivir. Yo disfruté el día de ayer. Me salí un poquito de la dieta, porque estaban muy ricas las pizzas, ¿verdad? Estaban muy ricas las pizzas. Pero yo creo que vamos a disfrutar más cuando nos organicemos, planeemos y salgamos y digamos, Cristo les ama. Es lo que tenemos que hacer. Y la conversión de esas personas, esa es obra del Espíritu de Dios, no tuya. La tuya y la mía es salir con convicción, con amor, para que otros conozcan acerca de Jesucristo y Dios tenga compasión de ellos. Pero tenemos que salir, amados hermanos. No es una opción. No es saber si quieres como cristiano. No es saber si tienes posibilidades. La Biblia dice que es una comisión, que es una orden. Por tanto, id. Ahí está el imperativo, el verbo imperativo, la orden del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí es una orden, pero qué privilegio. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, este Cristo que siempre ha sido Dios, este Cristo victorioso, este que se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, cuidándonos a ti y a mí, porque somos su iglesia, somos sus hijos. ¡Qué privilegio! No lo merecemos, pero esa es la verdad. Y tú sabes una cosa dentro de esta verdad, es que nunca, jamás, ni tú ni yo, habrá nada, absolutamente nada, que nos pueda robar y quitar esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el compromiso del Señor, que tengas la seguridad que si tú eres un cristiano auténtico, nada, absolutamente nada te podrá separar del amor de Dios. Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de la tribulación, habla del sufrimiento, persecución, angustia, miedo, temor, hambre o desnudez, o peligro, o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. ¡Wow! El apóstol Pablo, mostrando que mucha gente estaba dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Y ninguna de estas cosas los iba a apartar de darle gloria a Dios. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ahí entras tú y yo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Nadie. Y Dios no puede mentir. Y Dios es real. Yo tengo esa seguridad y esa confianza. Pero también a veces siento que a pesar posiblemente hoy de mis limitaciones, no puedo hacer algo más. Pero le he pedido a Dios que no ponga esto como un justificante para no hacer las cosas que puedo hacer. Y yo sé que Dios está obrando en mi vida y en la vida de esta iglesia. ¿Qué van a hacer, hermanos? ¿Qué van a hacer? Te voy a invitar a que abras tu Biblia, poniendo como ejemplo una iglesia que dio testimonio y que lo encuentras en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Si lo tienes, ponte de pie si eres tan amable por... Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Me voy a permitir comenzar con el 5, prosigues en el 6 y en el 10 nos unimos todos. Amén. Vuelvo a repetir, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 10. Y dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Esta es una de las cartas más hermosas que encontramos en la Biblia, sobre todo de una iglesia fiel al Señor, de una iglesia que había experimentado la gracia y el amor de Dios, esto es, había experimentado la salvación en Jesucristo. Y era una iglesia de las cuales Pablo se gloriaba delante del Señor, o más bien le agradecía delante del Señor, por ser una iglesia de un tremendo testimonio. Fue una iglesia a la cual Pablo simplemente, él formó, levantó. Allá en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, habla acerca de cómo Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Tesalónica. Después de Filipos pasó a Tesalónica y ahí hizo un tremendo ministerio, así como lo hizo en Filipos, lo hizo también en Tesalónica. Tesalónica se encontraba en una provincia que se llamaba Macedonia. Es así como decir el Estado de México es Macedonia y decir que Toluca es Tesalónica, ¿sí? Tesalónica es un puerto muy importante.
ubicado en una situación territorial también muy importante. En ese tiempo dominaba el Imperio Romano. Y había un camino que se llamaba calzada, la calzada Ignacia. Y era una calzada que entraba desde Tesalónica, tenía entrada para llegar a Roma y de Roma para llegar a Tesalónica. O sea que era un camino muy importante, muy cuidado, porque Tesalónica era una ciudad también militar, además de ser un centro comercial muy importante. Era un puerto marítimo donde había mucho, pero mucho comercio. Era una ciudad muy importante. Pero como todas las ciudades, había pues mucha idolatría. Había muchas creencias. Imagínate la gente que llegaba de todos lados, iba y dejaba ahí a veces a sus dioses y dejaba sus convicciones y dejaba sus valores y mucha gente se convirtió en muchas cosas. Pero era una ciudad muy importante. Y ahí llegó Pablo. Y ahí llegó y predicó el Evangelio. Y la gente comenzó a responder al Evangelio de Jesucristo. Y estaba haciendo todo un éxito, hasta que los envidiosos y los opositores al Evangelio de Jesucristo se opusieron. Y crearon mentiras ante las autoridades de que estos eran unos, simplemente estaban ahí asusando a la gente y estaban provocando problemas dentro de la comunidad. Y entonces vino una persecución muy fuerte, en la que Pablo se vio realmente en peligro y tuvo que huir de la ciudad. Pero ya habían quedado hermanos convertidos ahí en Macedonia, que no callaron, que a pesar de la persecución terrible que había, no callaron y siguieron predicando a Jesucristo. Entonces, vemos que el apóstol Pablo cuando comienza esta parte, yo quiero dice allí en el versículo 2, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía. Él tenía informes de esta iglesia de parte de Timoteo, que era uno de sus colaboradores. A partir de cuando él escribe esta carta, él estaba en Corinto en el año 50. Y desde ahí manda esta carta. Él ya no pudo llegar a Tesalónica otra vez, pues desde ahí manda esa carta. El quien fue a Tesalónica fue Timoteo, y Timoteo le manda la información de que había una buena iglesia, una iglesia fiel que estaba testificando en aquel lugar. Y Pablo se llena de gratitud. Y así debe ser en ti y en mí cuando vemos que se está predicando el Evangelio, que un hermano está hablando de Cristo. Dale gracias a Dios por ese hermano. Dale gracias por esas personas a las cuales se le está testificando. Únete en oración para que Dios se manifieste y Dios pueda realmente afirmar a esas personas en la fe en Jesucristo. Una iglesia que no ora, una iglesia que no está buscando a Dios en este sentido. El diablo nos está engañando, nos está desviando, nos está distrayendo en otras cosas que sí podrán ser importantes, pero nunca serán nada importante como la comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos.
Nada es tan importante como rescatar a una persona casi a un paso del hoyo del infierno. Así estábamos tú y yo. Si tú y yo hubiéramos muerto antes de conocer a Cristo, no tengas ninguna duda de que estaríamos sufriendo por la eternidad en este momento. Dale gracias a Dios por aquel que te habló, por aquel que insistió, por aquel que oró por ti, por aquel que no se dio por vencido y que al final Dios tuvo misericordia de ti. Y tú y yo debemos ser igual. Debemos de predicar, no darnos por vencidos, orar al Señor, confiar en Él, ponerlos en las manos del Señor. Porque la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre venga al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ven qué importante es la oración. Yo sé que nuestro grupo de oración o nuestro ministerio de oración en esta iglesia está tomando en cuenta mucho de estas cosas. Yo sé que tienen por ahí los jóvenes, somos con otros hermanos, salir a predicar el Evangelio muy pronto a un hospital. Está bien. A lo mejor hacemos brigadas, unos al hospital, otros aquí al centro comercial, otros aquí a la esquina de Conte y el circuito, y otros ahí echando volantes en las casas. Podemos hacerlo. Mostraron que pueden. Porque si lo que yo vi ayer, claro. Eso les encanta, ¿verdad? Yo espero que les encante también compartir a este precioso Jesucristo. Él espera de nosotros. Dice el apóstol Pablo, 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. Dios te escogió, Dios me escogió. ¿Por qué te escogió? Porque me escogió. Porque te lo mereces, porque no eres tan malo, porque haces unas cosas buenas, porque no eres un drogadicto, no eres un alcohólico, no eres un maldiciente, porque no te metes con nadie, eres muy respetuoso de las personas, porque eres una persona educada, no maldices. Entonces, ¿te has ganado el favor de Dios? Pues no. Tú y yo desde que nacemos y estamos en el vientre de nuestra madre ya traemos la semilla de la corrupción, del pecado. Y cuando nuestra madre nos da a luz, somos personas falibles y pecadoras. Ya traemos la semilla, es cuestión de unos pocos años para que entonces mostremos qué tan pecadores somos. Y nos damos cuenta. Nadie aquí puede decir que antes de venir a Cristo tú no eras pecador. Claro que todos lo éramos. Y nadie aquí puede decir que no sigue siendo pecador. No más que hay una diferencia ahora. Eres un pecador justificado. Eres un pecador declarado justo porque veniste a una relación con Jesucristo reconociéndolo como aquel que dio su vida por ti y pagó por tus pecados en esa cruz. Y cuando tú mostraste esta fe, entonces el Señor te otorgó en esa gracia que Él tiene. Gracia es ese perdón inmerecido,
te dio la salvación. ¿Y qué te justifica? Que ya te declararon justo. Y mi pecado ya lo pagó un hombre. Y fue un sacrificio perfecto. Ya no hay que hacer sacrificios. Cuando pecamos, Dios nos da esa capacidad para discernir que estoy mal. Pero Dios espera que tú vengas y le pidas perdón a Dios. Perdóname, Señor, por lo que dije. Discúlpame por mi actitud. Perdona mi comportamiento. Perdona mi desobediencia. Sí debemos ser sensibles a esto. David no quiso. Se guardó su pecado 1 año y vivió la disciplina del Señor. Estuvo mal, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero se aguantó hasta que Dios lo confrontó en su gracia. No él buscó a Dios, Dios buscó a David y lo confrontó. ¿Y se acuerdan que mandó al profeta Natán? Y Natán le contó una historia al rey de un siervo que tenía una ovejita. Y su señor de este siervo tenía infinidad de ovejas. Pero a ese señor le llegaron invitados. Y no quiso sacrificar una ovejita de las cientos que tenía, sino que se la quitó a su siervo para darla a sus invitados. Y le dijo Natán, ¿qué te parece eso, David? Y David dice que se llenó de furia, de enojo. Y dijo que ese hombre merecía un castigo. Y Natán le dijo, sí, ese eres tú. Tantas concubinas que tenías. Y te fijaste en una casada, que estaba prohibido. Y tomaste a una mujer casada. Y David lo sabía, pero se quedó callado. Tuvo un hijo, y el hijo al fin murió. ¿Pero qué dijo David cuando lo confrontó? Dice que vino una gran convencimiento y tristeza y pena y vergüenza delante de su Dios. Que cuando tú lees el Salmo 51, David dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjate, la ley, él se rebeló contra la ley de Dios. Y mi pecado está siempre delante de mí, la culpa. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Ese es un genuino arrepentimiento porque la Biblia dice que Dios lo perdonó. De hecho, se lo dijo Natán, tu pecado ha sido perdonado. Pero habrá consecuencias en la familia y las hubo. Pero él enfrentó todo esto sabiendo que había sido perdonado. Y así es, hermano. Si tú y yo no estamos respondiendo al Señor, estamos pecando. Tú no puedes decir, no, yo no he pecado. Estás testificando. Bueno, no, pero porque esto es un pecado. Pues vete a Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Sí. Y debemos de pedirle perdón a Dios. Pero más que eso, no veas eso.
ve la oportunidad, ve el privilegio, ve la bendición. A mí Dios me está pidiendo, el creador de todas las cosas, el Señor de señores, el Dios eterno, el todopoderoso, me está pidiendo a mí que en su nombre yo vaya y le diga: Cristo les ama, a mí, a ti, mi amado hermano. ¡Qué privilegio! Ese es el privilegio. Ese es nuestro motivo de gratitud, en la cual Pablo da de esta iglesia, porque fueron elegidos. Y dice el apóstol Pablo que esa elección, o sea que cuando Dios les escogió a ellos, les escogió en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convenció de pecado, de juicio, de justicia, y te trajo en su gracia a una relación personal con Jesucristo. Y yo eres lo que eres porque Jesucristo mostró misericordia y gracia para contigo. Todos los que estamos aquí somos lo que somos por la gracia de Jesucristo. Porque el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, el mismo Cristo viviendo en nosotros a través de su Espíritu, nos ha traído a una relación con Él. Yo no sé si tú recuerdas tu conversión. Yo no sé el día que tú recibiste a Cristo, pero quiero pensar que fue un momento para ti muy importante. La paz, el gozo, el saberte amado y no rechazado, el saberte perdonado a pesar de, el haber sido adoptado en la familia de Jesucristo. Nada más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es esto. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero quitemos la idea de que Pablo que es muy orgulloso, sean imitadores de mí. No, Pablo estaba diciendo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, si ves lo que yo soy, es porque yo lo estoy aprendiendo y recibiendo de Cristo Jesús y lo estoy poniendo en práctica. Tú haz lo mismo. Vean a Pablo, un instrumento de Dios tremendo. Casi más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él. Un tremendo siervo de Dios, porque un hombre que sabía que Dios lo había llamado para predicar el Evangelio. Y mira que Pablo era una persona importantísima en su tiempo de judío. Era un hombre importante dentro del judaísmo. Era un hombre respetado, era un hombre culto. Muchos ven a Pablo como un catedrático de una universidad muy famosa el día de hoy. Así de culto era el apóstol Pablo. Y cuando tú ves la parte cuando se describe a Pablo como ser humano, dice que era un hombre de baja estatura, medio calvo, con nariz encorvada, con los pies encorvados y bajo de peso, pero fuerte. O sea, no era nada atractivo el apóstol Pablo, pero era una figura respetada, importantísima dentro del cristianismo, hasta el día de hoy. Después de Jesucristo, Pablo ha sido la persona más influyente en muchas vidas, porque han respondido al mensaje de salvación que Él nos ofrece en las cartas.
Entonces, seamos imitadores, hermanos, imitadores. No podemos ser igual a Jesucristo porque eso es imposible. Él nació, Él es Dios, Él nació sin pecado y se fue sin pecado, Él es perfecto y tú y yo no. Lo único que podemos ser imitadores, como dice allí dice en Romanos, que nos parezcamos cada día a la imagen de Jesucristo, un poquitito nos parezcamos más a Jesús. Si tú te propones eso a partir de hoy, va a ser un chiquitito así, y a fin de año vas a estar así, y posiblemente 2 años vas a estar así, a lo mejor en 15 años vas a estar así, a lo mejor en 20 estarás así, a lo mejor en 50 estarás así, pero nunca estarás así porque eso es imposible. Pero Dios obra en tu vida y solamente Él puede hacer. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Si vamos a hacer algo es porque dependemos del Señor. Tu fe es lo que te va a permitir dar un paso cada día en Jesucristo. Fe significa un paso. Fe significa acción. ¿Tú crees esto, hermano? Sí, claro que sí, hermano, claro que lo creo. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé, lo voy a pensar. Eso no es fe, hermano, eso no es fe. Fe es esto, hermano, ¿crees esto? Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ahorita vengo, hermano, voy a dar el primer paso. Eso es fe y ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a obrar poderosamente en tu vida cuando tú muestras fe en acción. Entonces la fe es eso. Si la fe es imposible agradar a Dios, al que tiene fe, todo lo es posible, pues entiende como fe es caminar. Piensa en este ejemplo. Ve al Señor Jesucristo en su ministerio cuando llega allí a un estanque y donde hay muchos enfermos y donde había la creencia de que el primero que se lanzara al estanque, cuando el estanque se movía el agua, iba a ser sano. Era una creencia de ellos. Y había un paralítico que tenía 38 años. Y pues siempre que se movía el agua, si es que se movía, pues nunca podía, porque pues ¿cómo? Estaba paralítico. Entonces Jesús lo ve. Y Jesús tiene misericordia. Jesús se compadece. Jesús dice, es mi creación, yo amo a esa persona. Esa persona tiene necesidad. Y se acerca. Y fíjate lo que le dice. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Tú dirías, si pensamos, qué pregunta fuera de contexto. ¿Cómo que si quiere ser sano? Si tiene 38 años, posiblemente yendo al estanque buscando ser sano, y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Pero fue lo que Jesús le preguntó. Jesús lo estaba desafiando a tener fe. Y le dijo, sí, Señor, pues entonces levántate, toma tu lecho y vete. Pero primero sáname, ¿no? No le dijo eso a Jesús. El hombre se levantó, tomó su lecho y se fue gozoso. ¿Qué fue lo que pasó? Su fe en Jesús, su fe en las palabras de Jesucristo. De alguna manera tú y yo somos ese paralítico. Ahí estábamos perdidos tú y yo. Andábamos buscándole sentido a nuestra vida, propósito a nuestra vida. Estamos enfermos del corazón, enfermos de la mente, enfermos del cuerpo, yo no sé. Pero un día Jesús te vio y te dijo, yo te amo. Y tú me necesitas. Y aquí estoy. Y alguien te habló de Cristo y te dijo, ¿quieres? Y tú dijiste, sí. Y Dios dijo, adelante. Y Él te
te llenó. Es difícil para el que no conoce a Cristo entender eso, para el que lo conoce sabe que es cierto. Wow, qué experiencia la que yo viví, pastor, aquel día que le entregué mi vida a Jesucristo. Y hasta la fecha Dios sigue obrando en mi vida. Y sigo creciendo. Bueno, entonces, dice, y aquí termino, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremendo testimonio de esta iglesia. Hermano, en medio de gran tribulación. Tú no te imaginas, pero los historiadores del tiempo de Jesucristo, de la iglesia primitiva, hablaban de persecuciones terribles. Los cristianos eran apresados. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo consintió de la muerte de algunos, él me lo da en testimonio. Pablo estaba convencido que el cristianismo simplemente era una falsedad y que estaba tergiversando la adoración a Dios como los judíos lo hacían. Ese era Pablo. Y era tremendo. Era un hombre irreprensible en la ley, era un hombre honesto, sincero. Él creía que el cristianismo era una falsedad y lo perseguía. Hasta que Cristo, como habló Isaí el domingo pasado, Cristo lo confrontó en el camino. Y ahí se convirtió y cambió totalmente. Pero se habla que era una persecución terrible. Muchos fueron llevados a la cárcel. A muchos se les despojaba de sus propiedades, de sus enseres, de todo. A muchos se les castigaba con golpes. La cosa era desanimarlos, desalentarlos y alejarse de esta religión falsa que para los judíos y para los prosélitos, prosélito era todo aquel gentil que no era judío, pero se le decía prosélito porque había adoptado toda la cultura religiosa del pueblo judío. Bueno, entonces, ahí estaba persecución. Hermano, aquí en México, ¿qué esperamos para predicar el Evangelio? Hablo de la iglesia en general. ¿Qué esperamos? Que se prohíba, que las iglesias evangélicas abran sus puertas y tengan un culto para que entonces podamos en dado momento, no sé, si reaccionar y decir, esto es injusto, o decir, bueno, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? Y ya. ¿Qué? Vivimos en una sociedad bien tranquila. ¿Quién te persigue? ¿Quién te prohíbe? ¿Quién te amenaza? Todo bien tranquilo. Había una mujer que hace muchas décadas vivía en lo que llamaban en aquel tiempo el comunismo y vivía en un país comunista. Y era una persona que había conocido el Evangelio y que allí en su país, la cortina de hierro se le llamaba, allí en su país, uno de estos países, ella se convirtió a Cristo. Y entonces ella fue parte de la iglesia, pero una parte de la iglesia que tenía que tener sus cultos de alguna forma en secreto, porque si la autoridad los descubría, pues los mandaban a Siberia o los castigaban y bueno, era terrible. Entonces, pero la gente que había convertido a Cristo,
ahí estaban, era la iglesia que estaba ahí, escondida en las casas, en cuevas, en donde sea. Total, que esta mujer por alguna razón logró salir de ese país y llegar a Estados Unidos por una organización cristiana, evangélica, que pudo sacarla del país. Y entonces comenzó a asistir a la iglesia en Estados Unidos. Y ahí estaba ahí. Y un día se encontró con Billy Graham. Y Billy Graham le preguntó y le dijo a ella, sabiendo ya quién era, le dijo, ¿y cómo te sientes en tu vida cristiana aquí en los Estados Unidos? Y ella dijo, ¿quiere que le diga la verdad? Sí, pues es muy difícil ser cristiano auténtico en este país que es Estados Unidos. Todo es muy fácil, todo es muy sencillo, todo, no pasa nada. En cambio en mi país hay que ser cristiano para ser parte de la iglesia y dispuesto incluso a dar la vida si es necesario. Yo preguntaría, y si esa mujer viviera en México, le preguntáramos, ¿qué te parece la vida cristiana aquí en México? Yo creo que nos contestaría lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, dice el apóstol Pablo que esta iglesia había divulgado la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya. O sea, Macedonia hablamos de todo el estado. Acaya era como un estado. Y Acaya era una parte de Corinto, de la ciudad de Corinto, y Macedonia era un estado donde se encontraba Tesalónica. Y dice que cuando nosotros llegamos, dice el apóstol Pablo, ya no fue necesario que nosotros predicáramos el Evangelio, porque todo el mundo ya sabía del Evangelio, porque ustedes habían dado testimonio acerca de este Jesucristo. Ellos sabían que ustedes, tiempo atrás, habían servido a los ídolos, pero que hoy se habían convertido de los ídolos a Cristo Jesús, al Dios vivo. Y ahora su testimonio de ustedes se ha divulgado en todos lados, aún fuera de Macedonia. Como dice ahí Jesucristo le dijo a sus discípulos, hasta lo último de la tierra. Y entonces ellos predicaron este evangelio maravilloso. ¿Qué podemos decir de esta iglesia Anástasis? Habrá algunos que se sientan privilegiados y bendecidos porque Dios te ha llamado a predicar el más grandioso evangelio que cambia y transforma vidas y les da seguridad y una eternidad. Jóvenes, ¿cuántos de aquí ustedes van a tomar decisiones? ¿Cuántos de aquí ustedes van a tomar la iniciativa? Y no decir, es que a mí nadie me dijo, es que aquí en la iglesia nadie, pues tú toma la iniciativa. Para esto de predicar el Evangelio, no necesitas más que tomar la iniciativa. Orar al Señor y Dios te va a dar lo que tú necesitas, aún hermanos que se van a unir a ti para predicar el Evangelio. Pero recuerda, organízate. Perdón que yo sea en esto, lo que yo vi ayer fue organización. Vayan jóvenes que lo pueden hacer. Yo no sé si fue organización para la carne o fue organización para apoyar a nuestro hermano en Cristo.
Pero hoy tienes algo más que eso. Predicar al Señor de señores, a Cristo Jesús. Y aquí están los pastores, Manu Zárate, y aquí estoy yo. Exígeme, como yo te voy a exigir. Pídeme. Por favor, no digas, es que el pastor está enfermo. Por favor, quítate eso de la mente, ¿sí? Y hagamos lo que Dios espera que hagamos. Y que toda la gente en estos días conozca al Rey de Paz. Y que experimenten el nacimiento de Jesucristo en sus corazones. Amén. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esta seguridad, por esta confianza que nos das de saber que podemos descansar en tus promesas, que ya estamos viviendo la eternidad. Gracias. Esperamos ese momento en que llegaremos a la casa del Padre, donde tú estás preparando ya lugar, donde dices tú que hay muchas moradas y que vas a ir a preparar un lugar y vendrás y nos tomarás a sí mismo y nos llevarás ahí donde tú estás, porque tú dices que donde tú estás quieres que nosotros estemos y no tenemos ninguna duda. Ayúdanos para cuando lleguemos a tu presencia podemos decir, Padre, gracias, misión cumplida, gracias porque sentimos tu poder, gracias porque tu amor nos impulsa y gracias por darnos la oportunidad de compartirte con otros. Bendito seas, gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.